El tema de hoy es un tema de reflexión para cada uno de nosotros, porque se titula La confianza del hombre en sí mismo traerá su destrucción o su muerte. Porque tenemos que entender que cada uno de nosotros, hay mucho eco aquí, ¿verdad? No se oye bien. Cada uno de nosotros tiende a confiar en el conocimiento que tenemos, en el intelecto o en las facilidades que tenemos económicas o los contactos que tenemos, las experiencias pasadas, y nada más irreal que confiar en las cosas perecederas. Lo que realmente tiene peso en nuestra vida son las cosas eternas del cielo, porque son las cosas que prevalecerán y nos sellarán a la eternidad. Así que tenemos que empezar por visualizar esto, de que el hombre tiene su propia naturaleza pecaminosa y que la contaminación del gen adámico está operando en nuestra propia carne, y hablábamos eso hoy en la clase de bautismo, porque es el pecado original que habita en nosotros y que no lo podemos despegar fácilmente, pero está viviendo junto con nosotros. Y el subyugar la voluntad de Dios a estos propios cuerpos de nosotros va a depender de lo que tú decidas en tu mente creer. O sea que tenemos que entender que el espíritu de Lucifer está frecuente en los hombres continuamente y trata, en la medida que tú no los sometas a la obediencia, de salir hacia afuera. Y lo grande de todo esto es que las circunstancias prevalecientes allá afuera, si no tomamos dominio desde nuestra oración de madrugada, van a sacarte el monstruo que opera dentro de ti. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, es importante que de temprano presentemos nuestro día a Él. Y ese espíritu de Lucifer, que casi siempre opera en los varones, también en la fémina a veces, en la fémina también opera el espíritu de Jezabel. O sea, y sabemos que hay un intercambio, porque hay hombres tipo jezabélicos y hay mujeres tipo luciferianas. O sea, que esto varía y se intercambian frecuentemente. Ahora vamos a entender esto antes de entrar a la predicación de manera introductiva. Cómo esto es importante para nosotros, porque esto se manifiesta en la iglesia. Inconscientemente en cada persona que no somete la obediencia a Cristo Jesús y que no ha entendido que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios, y no llevemos el pensamiento cautivo, la obediencia a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, 3 al 5. No vamos a tener dominio de esto porque no tenemos concientización de la verdad. Y por eso vemos que la gente convertida son más los que están en la calle que los que están en la iglesia. Es una realidad contextual. Y cuando venga el arrebatamiento, van a ser poquitos los que se van porque no han creído que esta palabra es real. Y no es vivencia actualizada en la vida de la gente. Tenemos que entender, para que podamos visualizar esto, que la raíz de la rebelión del pecado original hay que matarla todos los días, sin excepción. Y que esto se va a manifestar en nuestro cuerpo en la medida y forma que usted se lo permita. Y sabemos que esto nació con nosotros porque somos producto del pecado original. Mire, para que usted pueda visualizar lo que le estoy hablando, todos sabemos que los niños son curiosos. Y esa curiosidad nace en ellos porque es parte de la genética. Cuando usted le dice a un niño, mira, no metas ese clip por el enchufe, usted da la espalda y antes de un minuto él está metiendo el clip por el enchufe. Porque era curiosidad. Y nos reímos todos, pero ese es el espíritu de rebelión que hay dentro de nosotros. Quiero que lo identifique. Porque podemos decir, eso era cuando era niño. No, también ahora, porque es parte de tu genética que tienes que mantener la obediencia a Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 10. O sea, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que dentro de nosotros, si nosotros no tomamos dominio
y permitimos que la palabra que es esquiva y cortante y eficaz más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención del corazón en nosotros, Hebreos 4:12, no tenga vigencia en nosotros, entonces actuamos como niños siendo viejos. De otra manera diferente, en actitudes y formas, pero es lo mismo, porque es la raíz de maldad que opera en nosotros. Y lo vemos también como en ciertas personas hay un espíritu de control, de dominación, de intimidación y de manipulación llamado Jezabel. También ocurre y está en la población dentro del cuerpo de Cristo. Apocalipsis 2:20, yo no sé si te lo diga, 2:20 al 23 te lo expresa claramente en la iglesia de Tiatira. Mira cómo te lo dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es la iglesia de Tiatira. Que toleras a esa mujer Jezabel que dice, profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y usted dice, pero es que fulana, sutano, mengano, perencejo no me obliga a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero esta palabra es tan extensiva en la profundidad del espíritu como para decirte que cuando tú desobedeces a Dios y sacas tiempo para las cosas que deben ser de Dios para el hombre, estás cometiendo el mismo pecado. Estás sacrificando tu tiempo para ídolos que pueden ser creencias que tengas equivocadas para producir dinero, para producir cosas que tú necesitas. Sabiendo que el dador de toda la dama y el don perfecto es el Padre de la luz y cuando tiene mudanza eso no hay aberración alguna. Entonces, ¿por qué te desvías del propósito de Dios? Sacrificando cosas a los ídolos que no es Dios. O sea, pusiste otro Dios por encima del Dios que te llamó. ¿Se entiende eso? Entonces cuando hay una preponderancia de intimidación o de manipulación o de dominancia o intimidación, sabemos e identificamos que dentro de la raíz adámica de nosotros está el pecado tratando de revelarse. Y tenemos que despertar. Por eso las cosas de Dios no las podemos intercambiar ni canjear con nada ni nadie en el mundo. Tienen que ser primero punto y se acabó. Ah, eso parece ser muy tajante. No, señor, porque esto se trata de su salvación. Al Dios que tú le sirves es un Dios real. O no te llamas tú real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios para buena obra. Entonces, ¿dónde estamos? O tú eres o no eres, punto y se acabó. Yo admiro mucho cuando usted con tanta dolencia y con el sacrificio viene y Dios me muestra lo agradecido que está Dios de usted estar aquí presente en medio de todas las dificultades que tiene. Usted está agradando no al pastor ni a la pastora, no, a Dios que lo está viendo todo. Y eso es importante que usted pueda entender el sacrificio vivo de alabanza, que es nuestro culto racional, como dice Pablo en Corintios. Si nosotros no somos el culto racional, entonces ¿para qué estamos viviendo? ¿Cuál es la raíz de la existencia? Vivir unos cuantos decenas de años y después perder la eternidad. Eso no es el punto. El punto es cultivar esa eternidad, que son miles de años. Fíjense que es importante, como él lo está explicando a la iglesia de Tiatira. Vamos al 21. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Qué es la fornicación que habla? Fornicación espiritual. Violación a las leyes, mandamientos y estatutos de la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es fornicación espiritual. ¿Por qué el ser humano hace eso? Porque pierde el foco de la verdad y se aparta de aquel que los llamó, que los sacó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Cuando el foco no está puesto preponderantemente donde tiene que hacer, fácilmente nos desviamos mirando las cosas de este mundo. Fornicación espiritual, por no poner a Dios en el sitio que tiene que estar en nuestra vida. Mira el 22 como sigue diciendo. Y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a lo que ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, que te está diciendo que vas a ser quebrantado como una oportunidad máxima
para que seas salvo en este tiempo final. El 23 cierra con esto. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según sus obras. O sea, te está hablando de una proyección de eternidad como resultado de lo que tú hagas en el aquí y en el ahora, conscientemente delante de Él. Porque no te salvas por obra o porque tú digas que eres bueno y tus actuaciones hablen contrario a la verdad, sino que tu corazón será escudriñado por el que todo lo sabe y todo lo ve, y Él determinará lo que es bendición o maldición para nuestras vidas. O sea que tenemos que entender con mucha precisión lo que Él nos está hablando de la palabra. Y vamos a coger el ejemplo de Pedro. Pedro tuvo que vivir en carne propia, como todo hombre carnal, la integración de la verdad, porque no la supo aprovechar cuando Dios le dio la palabra. La iglesia ha recibido la palabra, mas sin embargo no la ha procesado correctamente, y por eso hay más apartados allá afuera que convertidos aquí. Usted coge esos deambulantes que hay por ahí, de 10, 9 fueron convertidos a Cristo y se han apartado. Y usted se pregunta por qué. La pregunta que yo le voy a dejar sobre el tintero es: ¿o se convirtieron o no se convirtieron? ¿Qué pasó? No la voy a contestar, pero piénselo usted. Porque ellos están allá afuera, en naturaleza caída, so pena de que puedan perder la salvación si no se arrepienten a tiempo. Y nosotros estamos aquí conscientes de una realidad, pero a veces vivimos de mucha apariencia y la realidad es otra. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que reivindicarnos en la reflexión correcta, dónde está verdaderamente nuestro corazón. Si vinimos por los panes y por los peces, o si venimos para una real conversión del dador de toda buena dádiva, un perfecto, que es el Padre de las luces, cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros entendemos esta reflexión profunda, vamos a entender por qué Pedro se equivocó. Y todos decimos, pues se equivocó por esto, se equivocó por aquello. ¿Y tú? ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu forma de pensar? ¿Eres puro, casto y limpio y te arrepientes del pecado? ¿O no, porque esto es de vez en cuando? Me parece, tal vez, ¿sabes qué? Estás en la misma textura de aquel que critica porque negó a Cristo. Aquí no hay otra alternativa. O tú eres o tú no eres. No hay términos medios. O tú te salvas o tú mueres. Tu salvación se pierde. No existen términos medios, hermano. Esto no es apariencia, esto es realidad. Las apariencias son falsas, son engañosas, producto de la naturaleza pecaminosa. Y eso no puede existir en un creyente. Tenemos que empezar a entender esto, porque esta es la introducción de los ejemplos de Pablo. Y usamos a Pablo, pero podemos usar muchísima gente. Así que es la misma situación que está operando en la iglesia hoy. Porque realmente no nos hemos atendido correctamente hablando la verdad. Y esto es una salvación individual dada por el conocimiento de la palabra de Dios, en sometimiento a la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios un testimonio de vida. Y es la base sustancial. Fíjese que en el relato de Mateo 26, 33, vamos a poner el relato de Mateo 26, 33, sí. Respondiendo Jesús le dijo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le estaba diciendo en el, búscate ahí mismo el 31, 26, 31 creo que es, él le está diciendo, no, en Lucas 22, 33. Busca Lucas 22, 33, perdóname, está bien. Busca Lucas 22, 33. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, que usted ve una respuesta muy sólida,
muy consistente a la palabra, pero a la hora de la verdad, él contestó bajo el impulso del hombre carnal de la lógica, pero no de un corazón transformado y libertado o redimido por el poder de Dios. No, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo voy todos los martes, pero a la hora de la verdad, hago lo que me da la gana. No porque yo conozco esto, no porque yo conozco lo otro. ¿Y cómo usted sabe esto? Cuando le llaman a leer la palabra, usted no la ha repasado desde el martes anterior. No, eso soy yo, ella no ha dicho nada, la profesora no ha dicho nada. Pero yo estoy aquí presente mirando. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario que usted sepa el contexto de lo que está leyendo, tenga una vivencia de lo que está leyendo, y la única forma de saberlo es leyendo la palabra de Dios. No hay otra. Usted puede recibir la explicación, usted puede entender lo que se le explica, pero si usted no tiene la vivencia, no hay una entronización de la palabra de Dios que quede una convicción de la verdad del pecado en nuestra vida. Exactamente lo que le pasaba a Pedro. Pedro vio como enmudecía el mar embravecido. Pedro vio cómo levantaba cadáveres Cristo. Pedro vio sanar a los leprosos. ¿Qué milagro no había visto Pedro? Los había visto, los había vivido. Mas sin embargo, a la hora de la verdad, no entronizó el poder transformador de Dios. Cuando Dios le explicó a él lo que iba a suceder, él no lo entendió. ¿Y por qué no lo entendió? Porque no lo procesó a la luz de la verdad. Así que al Jesús advertirle esto a Pedro y él no procesarlo, diciéndole lo que iba a suceder, no pudo entender a la hora de la verdad la respuesta contundente de una veracidad para él cierta y verdadera, sino que fue engañado en la naturaleza pecaminosa del intelecto. ¿Cuántas personas te dicen, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir, y nunca llegan? ¿Cuántas personas invito yo a diario y nunca llegan? Y después me dicen, no, lo que pasa es que pasó aquello, no, pasó lo otro. Y yo me río porque ¿qué puedo decirle? No lo voy a destruir, no voy a encontrar controversia, pero me doy cuenta que la obra pecaminosa toma lugar en la decisión final. Y el enemigo los tiene apartados de la verdad. Exactamente es lo mismo que podemos ver aquí. Así que, a pesar de la advertencia de que Jesús se lo dijo a él directamente, el enemigo me está pidiendo para zarandearte como a trigo. Él no entendió eso. No creyó que eso era posible. Se hizo el desentendido. Y estaba dispuesto a ir a la cárcel contigo hasta la muerte. Y vemos a través de los relatos, Lucas 22:33, cómo él responde a la naturaleza intelectual engañosa de la mente, porque él mismo permitió que el engaño le hiciera decir una supuesta verdad. Y a la hora de la verdad no había una convicción real, porque no había simetría, poder y autoridad de una cruz vivida en él. Que es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día como pueblo de Dios. Esa disarmonía entre que lo que dices es lo que no voy a hacer. Pablo lo manifestó en Corintios. No hago lo que quiero, mas lo que no quiero, eso hago. Exactamente en la iglesia de hoy está pasando. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que la palabra de Dios nos transforme a la imagen y semejanza del Creador. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no alimentamos nuestra alma con la palabra de Dios todos los días. Mas es necesario que lo hagamos. ¿O acaso no comemos 3 comidas al día y de vez en cuando un picoteo por el lado? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no nos nutrimos de la palabra todo el tiempo? Fíjense que Pedro no, cuando en el versículo de Lucas 22:33, que es el que estamos relatando aquí, no se inmutó de decirlo porque él creyó su propia mentira, sin él darse cuenta que estaba hablando su propia mentira.
Hoy en día la iglesia se compromete con Cristo, con un corazón constituido, y no se dan cuenta que lo que están hablando que dice que van a hacer no lo pueden hacer después. ¿Por qué no lo pueden hacer después? Porque han sido engañados por su propia mentira. Y la iglesia tiene que despertar a esta realidad para que pueda entender el proceder de Cristo que viene a buscar su pueblo redimido. Y a veces tenemos bendiciones supremas del cielo y por no tener la mentalidad clara no las recibimos y nos quejamos. Y vamos delante de Dios. ¿Cuántas veces estoy esperando por lo mismo? Como si Dios fuera un empleado de nosotros. Cuando nosotros somos los empleados de Él. Fíjese que Pedro ni siquiera se inmutó. Pronto estoy contigo, dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso es una jactancia de orgullo carnal. Y tenemos que despertar, pueblo, a esta realidad. Así que cuando usted entiende lo de los niños que meten el pinchecito por el enchufe y le da el corrientazo, ¿verdad que es fácil entender que el espíritu de Lucifer es el que hizo que desobedeciera a papá y a mamá? Semejantemente, si nosotros no subyugamos al poder de Dios nuestra vida, hacemos lo mismo de otra manera. ¿Se puede ver eso? Ahora, si sometemos a la obediencia el pensamiento a Cristo Jesús, Señor nuestro, como hablamos en la clase de bautismo hoy, no vamos a cometer ese error, porque vamos a darnos cuenta quién nos está separando del amor de Cristo. ¿Quién es el que está tomando dominio en nuestra mente? ¿Quién domina nuestro pensamiento? Y ahí es donde nosotros tomamos acción dinámica y activa para producir la conducta correcta que Dios requiere y demanda para nuestra vida. Y usted lo ve frecuentemente en la iglesia. ¿Cuántas personas se levantan a criticar a otros sin darse cuenta lo que están haciendo y ofenden? Hablan de su propia familia dentro de la iglesia en ánimo de crítica. ¿Cómo es posible eso? O sea, que ven la pajita que está en el ojo ajeno, pero la viga de ellos no la han visto. Y se creen con razón y usan hasta la palabra para fortalecer la mentira y el disparate. La interpretan mal. Como yo le dije a uno, y tú no estás interpretando. No, porque la palabra dice, ok, muy bien. Me has recitado muy bien la palabra literal. Ahora vamos a la interpretación de esa palabra. La malinterpretó, la justificó, y yo le digo, más dice la palabra en origen, tan. Ah, pero no, empiezas a dar excusas, dime y direte. No. La palabra es una, cierta y verdadera, y no tiene mudanza en el nombre de variación. La interpretación que le dé las tinieblas es otra cosa, y eso es lo que tú estás haciendo. ¿Me ofende? Pues tienes derecho de ofenderte, Satanás, porque sabes que aquí no puedes estar. Alaba si puedes. Punto. O sea, las cosas por su nombre, y punto, y se acabó. En amor, pero en la verdad. ¿Por qué? Porque esa vida me va a costar a mí, por no recibir la verdad. ¿Y qué le voy a decir? No, porque me dio pena, es porque me ayudaba, es por... No. Aquí es una sola verdad y Él sostiene todo. Porque todo es de Él y para Él, y por Él se sostiene. Punto, y se acabó. Hermano, no podemos darle vuelta al asunto. Lo que está mal, lo que está bien, está bien. Y no es que sepamos más que nadie, es que esto desmiente la mentira. Y la verdad es absoluta. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mire, la iglesia hoy en día está pasando por ofensa los unos a los otros sin saber lo que dice la palabra. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no hay el alimento de la palabra. Tenemos que alimentarnos todos los días con esta palabra y aprender de ella en todo momento. Y saber que por cuanto más sabemos, no sabemos nada. Dependemos de ella para todo. Y esa es nuestra bendición, amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. ¿O no es lo que dice la palabra? Murmuraciones entre los hermanos de criticar los unos a los otros. ¿Usted cree que dentro del pueblo de Dios eso es correcto? ¿Cómo vas a hablar de tu hermano? ¿Cómo vas a acusar a tu hermana? En lugar de orar e interceder los unos por los otros y ayudarnos.
¿No es eso lo que dice la palabra? ¿No se enseña aquí todos los martes eso? Entonces, ¿por qué permitimos que el enemigo use una rebelión interna? Que muchas veces es porque no hemos limpiado nuestra alma. Entonces, Él es dueño de tu vida hasta que tú te des cuenta de la rebelión que opera en tu vida. Y hace que tú puedas pronunciar juicios y críticas fuera del orden divino de Dios, creyendo que tú tienes la razón y tratándola de justificar con la palabra de Dios, mal interpretada. ¿Por qué eso ocurre? Porque no has limpiado tu vida y el enemigo es dueño de tu vida. Porque todo pecado inconfeso sin arrepentimiento hace que tu corazón sea de las tinieblas y tu intelecto también y todo tu ser y la salvación. Por eso es que yo digo que esto es tu sí sea sí y tu no sea no, pero sea vertical como es la palabra de Dios. Punto fundamental para un estilo de vida correcto. Así que cuando aprendemos a no envidiar lo que tiene el hermano, cuando aprendemos a respetar lo que está haciendo el hermano y a orientarlo y orar e interceder, entonces empezamos a vivir una vida de autoridad y de poder y de supremacía en medio de la adversidad. De otra manera no lo vamos a conseguir. Porque todo lo que va a haber son manifestaciones carnales, sin fundamento de la palabra de Dios, porque no estamos fundamentados en lo que estamos hablando, pensando o haciendo, que no es conforme a esta verdad. Hay que salir al conocimiento de la palabra de Dios y corregir nuestro pensamiento de principio a fin y filtrarlo. ¿Es esto lo que tú me estás diciendo? Que nuestra mente sea transformada a la imagen y semejanza de Cristo. De tal manera que podamos filtrar nuestro pensamiento a la luz de esto y saber si esto es de Dios o no es de Dios. Porque el pensamiento de rebeldía está intrínsecamente ligado en nuestro DNA, en la constitución adámica de nosotros. Por eso es que si no te alimentas de lo correcto, lo incorrecto te va a invadir a ti. ¿Qué es lo incorrecto? Lo que está allá afuera en internet, los periódicos, las noticias, que de hecho ellos están para dirigir nuestra vida hacia el pecado. Quiero que entienda bien eso. Ellos tienen un diseño porque el internet lo dominan las tinieblas. Y las tinieblas tienen un diseño para hacer perder la iglesia. Porque cuando ellos vinieron aquí en una ocasión, y no voy a relatar el relato porque con mucho tiempo, pero vinieron aquí y cuando vieron la obra dijeron, ¿y quién hizo eso? Dios. Pero no nos diga que es usted y yo, no. Hay que decir que es Dios. Yo fui el medio, pero el poder y la fuente. No, pero tú no puedes ir a decir eso. Eso fue aquí al lado. No voy a decir el programa tampoco. Es el mismo canal que está en este canal, en esta calle. Cuando le dije que es Dios, no, pero tú no puedes decir eso. Pues no, nos vemos, adiós, no hemos hablado. Se acabó el evento. ¿Sabes por qué? Porque los medios noticiosos lo pagan las tinieblas. Y ellos no quieren que tú pruebes a la gente del mundo de oscuridad que Dios es grande y poderoso. Estoy hablando de la revelación en aquella época de 2019. Entonces, cuando ellos ven eso, pues no, vamos a ver de qué manera podemos ocultar la verdad y quieren poner un hombre para dañarme a mí, utilizándolo para que ellos puedan hacer lo que querían hacer. Cuando identificamos esto, ya sabemos que son las tinieblas. ¿Qué pasó con Pedro originalmente? Pues el espíritu de Lucifer, al igual que el espíritu de Jezabel, que ambos se intercambian y se disfrazan, era lo que operaba en él. Por lo tanto, Cristo en su sabiduría divina nos hace saber lo que es falso y lo que es verdadero, y dentro de lo que dice ser verdadero, lo que está falso. Y ahí tenemos que nosotros entrar en el detalle. ¿Por qué? Porque el intelecto te va a decir, yo no pude llegar a la iglesia porque el carro se me dañó. Es que la batería estaba agotada. O tal vez la polea se partió. Yo quiero decirte algo. Aquí hay testimonios de gente que a su carro se le partió la polea y llegó de más de 50 millas de distancia sin polea aquí y regresó a su casa. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la dueña del carro tenía fe. Y él se glorificó. Venga los jueves y escuché los testimonios. No ocurre porque es más bonita, no ocurre porque es mujer, no, ocurrió porque la fe de ella hizo
el imposible posible. Y Dios se glorificó para dar la gloria a Dios y el gozo a ella. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque hay interés a fuerza espiritual buscando la verdad de Dios en medio de cualquier adversidad. Y a una distancia de más de 50 millas de aquí. ¿Cómo es posible que porque a ti no te prenda la batería no llegaste al culto del domingo? O no pudiste venir el martes a la clase, o no pudiste buscar un Uber que te trajera. No, porque me quedé sin batería hasta el otro día que arreglé el carro. Esa es la grandeza del Dios que tú le sirves. Yo te pregunto, iglesia, ¿en eso es que tú has creído? En que cualquier cosa te puede limitar para que no recibas la información del poder y la autoridad que Dios te quiere dar. Tenemos que despertar. ¿Por qué hay tanto apartado de la iglesia? ¿Por qué tanta gente no está en la iglesia? Por estas cosas que estamos hablando, el espíritu de rebelión. Y el pueblo tiene que despertar y buscar dónde está la riqueza del poder de Dios. Y está en tu vida. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú recibieras esa bendición, mas no la cultivamos, porque no le hemos creído 100% a Él. Y los testimonios hablan de que estamos carentes de esa verdad. Fíjese que cuando Jesús le habla esto a Pedro, Jesús estaba en el conocimiento del don de ciencia y el conocimiento en la sabiduría de lo que Mateo 26 le está explicando a Pedro. Fíjese, en Mateo 26, 31, vamos a 31 al 33, ahí está. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Vamos al 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, pero no he entendido, esto es muy fuerte para mí. O sea, que tú vas a ir a morir. Y él le dijo, oye, para nada vayas allá a morir. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. O sea, ¿por qué esa actitud de corrección de parte de Cristo hacia Pedro, que era el discípulo que más aprendizaje debía tener entre todos? ¿Cómo es posible que la iglesia moderna, con todo el andamiaje del conocimiento de la palabra de Dios, permita que leves cosas y tribulaciones lo puedan apartar de la realidad? ¿Cómo permite la iglesia, que ha conocido toda esta experiencia, ha visto y ha vivido señales, milagros, prodigios y portentos, pueda cualquier cosa apartarlos de la verdad de Cristo? Porque ese espíritu de rebelión internamente toma lugar en la mente por falta de nutrición espiritual. Si no tenemos nutrición espiritual continuamente, el enemigo te va a saturar con las circunstancias y entonces las circunstancias van a ser más grandes que el Cristo que tú le sirves. Y ahí es que la iglesia tiene que despertar. Todo el mundo ve a Pedro muy sencillo, más fácil ya. Cuando Galileo cantó 3 veces y se da cuenta de que es tarde, mira, negué al maestro. Mira que dice el 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y no lo negó 3 veces. Y Jesús se lo dijo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuánta gente que está en la calle allá, apartados de Dios, no sabe que apartarse de Dios pierde la eternidad? Todos lo saben. No hay un deambulante que yo le dé algo que el Señor me diga y el mensaje y lloran diciendo eso es verdad. ¿Y por qué están así? Y eso es por decirle algo, pero dentro de la iglesia a veces es hasta peor. Porque el carapacho y la figura dice una cosa, pero su corazón lejos está. Y sabe que a una de las madrugadas el Señor lo habló. Lo ve en lengua y lo tradujo. Yo no tengo todas las traducciones, pero creo que Rebeca las tiene por ahí. Sí, a veces ya las pasa. Acuérdate que si toma en lengua del mensaje, yo no puedo mantener el mensaje de todo lo que habla. Así las cosas gruesas sí, pero las cosas finas están escritas ahí, o grabadas, para que el pueblo pueda entender.
Porque su corazón está lejos. Pues está lejos porque han cultivado la obra de maldad, permitiendo que Lucifer tome dominio en la vida de las personas, en lugar de alimentarse correctamente. Si tú te dedicas a comer grasa, y es que es sabroso con el cuerito, y toda la semana voy para Guabate, y allá me como el lechón, y me llevo una librita para mañana domingo de hacer la iglesia también comerme otro cantito, tu colesterol va a ser así, tus arterias se van a tapar, y vas a caminar hacia un infarto seguro y muerte prematura. Pues así mismo es la palabra de Dios. Te nutres bien, te sellas con la vida de la eternidad y empiezas a vivir una vida piadosa, correctiva, donde empiezas hasta a comer correcto, porque hasta la palabra te dice lo que tienes que comer. Mira que mucha sabiduría hay aquí. Entonces, ¿por qué no nos llenamos de esta verdad continuamente? ¿Por qué no buscamos el balance de la palabra de Dios para nuestra vida? Y nos dejamos guiar por las cosas equivocadas. Coge el ejemplo de Pedro. ¿Por qué Pedro, aún con la advertencia, siguió arrogante? Se sintió superior en su fortaleza misma intelectual. Porque ese era el carácter de la pecaminosidad que operaba en él. Y no pudo hacer nada. No creyó las palabras de Jesús. Y cuando vino la hora de la verdad, caminó hacia el pecado continuamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta y saber que cuanto más creemos saber, no sabemos nada. Y cuando más fortalecidos estemos, nos demos cuenta que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Por cuanto eres débil, entonces eres fuerte en Él. Porque dependes de Él y todo es para Él y de Él y por Él se sostiene. Y cuando entendemos esta palabra, sabemos que no vamos a actuar engañosamente como Pedro operó aquí. La carnalidad en Pedro fue de una magnitud tan grande que permitió que él lo tuviera que negar 3 veces. Y la pregunta que yo tengo que hacerme aquí, ¿qué es lo que operó aquí? ¿Qué es lo que opera que la gente cree saber lo que tiene que hacer en lugar de preguntarle a Dios qué es lo que tengo que hacer? El engaño. El engaño. El engaño de la naturaleza pecaminosa que te hace pensar, creer saber lo que tienes que hacer en lugar de depender y preguntar qué es lo que tienes que hacer. Le contaba yo a los muchachos en un momento que tenía que llegar a una predicación a tiempo, había salido a almorzar, y me trajeron el almuerzo tarde y ya me quedaban como 22 minutos para llegar. Y le digo al Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde cojo? Pues esta es la ruta más corta. Y él me dice, no, por acá, a la derecha. Y la derecha era la ruta más larga. Hello. El GPS me dice que por aquí son 15 minutos y acá son 22 minutos. Exactamente lo que tengo que llegar. Y tengo que parquear el carro y darle todo lo que va a predicar. Pero Dios me dio la ruta más larga. Yo pues soy obediente. No me importó lo que diga el GPS. Me importó lo que dijo Dios. Y cogí por la ruta más larga. Llegué en 15 minutos. Al terminar el culto, viene para acá una muchacha y me dice, pastor, usted no sabe lo que usted se ha salvado. Porque conté la anécdota. Porque me dice, esa ruta que te iba a coger a la izquierda, que estaba cerquita de la iglesia de nosotros, hubo un accidente lo más feo del mundo. Dios me sacó en el tiempo y el espacio de estar ahí. Yo no sé si el accidente era para mí, pero Dios sí lo sabía que eso iba a pasar. Y Él me desvió la ruta. Ah, que fue ilógico. Sí, porque Dios no es un Dios de lógica. Dios es un Dios de poder y autoridad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Quiero que usted vea esto, porque estas son las cosas importantes para nuestra vida. 2019, Dios habló a esta iglesia y le dijo lo que iba a venir, las cosas que habían que hacer. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que creerle. No es un Dios de pacotilla y deja ver, tal vez quizás, a lo mejor Dios se equivocó. Miren, hermano, Dios no se equivoca de nada nunca. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Así que cuando nos creemos que estamos fuertes, entonces entiende el paradigma de que ni somos fuertes ni somos valientes, pero somos aquellos hacedores de la verdad, y hacer hacedores de verdad te hace ser valiente en medio de la adversidad que te vas a enfrentar para adquirir el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas que tú necesites, Él las va a añadir.
Pero tenemos que entender que esa es la realidad. Y cada vez que el pueblo actúa en infidelidad a Dios, tiene que entender que es carnalidad lo que está operando. Nosotros como pueblo de Dios tenemos un matrimonio con Cristo Jesús. Y cada vez que operamos infidelidad espiritual e infidelidad en la forma de pensamiento, infidelidad en manifestar palabras que no son cónsonas al propósito de Dios, estamos permitiendo que el enemigo tome lugar en nuestra vida. Si sabemos la verdad, ¿por qué no alimentarnos de la verdad? ¿Cómo es posible que en la época que estamos viviendo los hijos le hablen a la gente apartada de la corrección que tienen que hacer y no hagamos caso a lo que está diciendo un niño? Cuando en él hay pureza e integridad. Hay que tener la mente bien confundida para no entender el mensaje de nuestros niños. Yo a veces me pongo a escuchar lo que ellos hablan en la escuelita. Y es Dios hablando de esos niños. Y a veces la gente no recibe la pureza y la integridad de ese niño. Ay, que él es chiquito, ella es chiquita, no sabe. No, te equivocaste. Estamos en el momento, los ancianos soñarán, los niños profetizarán. Amós. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, usted tiene que reaccionar. ¿Qué yo estoy haciendo que no es consono con lo que estoy recibiendo? Tiene que valorarlo. Pero si usted no está alerta, si usted está en espíritu de confusión y de engaño como andaba Pedro, usted no va a entender las alertas de Dios. El Meterizán que estamos viviendo, Dios lo trajo en oración y dijo que hay un juicio aquí. ¿Cuál es el propósito de esto? Que la gente se arrepienta del pecado y sea salvo. ¿Por qué esperar una catástrofe como la que Dios me mostró una madrugada que estuve llorando y ver cómo todo el área de San Juan se hundía en un abismo por ahí para abajo? Gente viva gritando y se iban sin salvación. ¿Y sabes por qué eso va a ocurrir si no lo detenemos en arrepentimiento? Porque el pueblo que dice ser de Dios no se arrepiente del pecado. Y el juicio comienza por la casa. Y Dios quiere que nosotros podamos hacer la obra y vivamos en paz, gozo, pero ¿sabes qué? Él requiere que al que mucho se le da, también mucho se le pide. Si Él nos ha dado la salvación, poder y autoridad, es porque Él quiere que intercedamos para que estas cosas no ocurran y el pueblo conozcan la verdad de Cristo. Sobre nosotros que sabemos la verdad está la responsabilidad de la salvación de ellos, porque Dios la ha puesto, mas ellos se han apartado de la verdad por diferentes razones. No vamos a buscar las excusas, no vamos a justificarlo, vamos a interceder por ellos y que Dios determine lo que haya que hacer. Pero nosotros que tenemos la verdad, la queremos dar y llevar, y esa es nuestra responsabilidad. No sentirse orgulloso porque Dios me está enseñando esto, aquello, lo otro. No. Al contrario, cuanto más se te muestra y te enseña, mayor responsabilidad tienes. ¿Para qué? Para que su gloria se manifieste sobre la tierra. Para que su gloria se manifieste sobre el mundo de naturaleza caída que está allá afuera. Para que ellos puedan ver la verdad. Para que tu familia pueda vivir del testimonio tuyo y venir al camino también. Y ese es el propósito de conocer la verdad, no que te sientas superior a nadie. Todo lo contrario. Otra de las cosas que tenemos que ver es la autoconfianza. Es un tipo de orgullo de superioridad subyugado bajo un manto de santidad. Y ahí Dios no está. No porque yo soy fulano de tal. Abran las puertas que me tienen que cargar la Biblia, me tienen que cargar el chaquetón y entonces voy a traer la palabra. Mire, hermano, póngase para su número. Dios no está en eso. Que yo soy fulano de tal. No. Usted es siervo que por misericordia sirve para algo. Somos tierra. ¿Ok? Tenemos que estar claros. No deje que se le suma para allá el orgullo. Yo levanté cadáveres, yo levanté esto, extremidades, cánceres. No, te equivocaste.
por misericordia, dale gracias a Dios que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que tienes que darle gracias. Y bajarte de ese pedestal, porque eso es orgullo equivocado. Mateo 16, 24 al 27 te da la receta. Hay que tomar la cruz y seguirle, hermano. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué interesante. Fíjense, ese versículo 24 está diciéndote, niega tu propia fuerza para que Jesús haga en ti el querer como el hacer, la buena, agradable y perfecta voluntad. Y al tomar tu cruz, obtienes una bendición suprema de poder, autoridad, salvación y supremacía. Y entonces vas a entender lo que dice Colosenses 2, 14 al 15, donde vas a caminar en el poder de la resurrección. Y le hago mucho hincapié a esto porque cuando le digo iglesia neotestamentaria anda en el poder de la resurrección, la gente dice, ¿cómo es eso el poder de la resurrección? Y a veces yo me siento como que estoy hablando a las paredes, porque no han entendido esto. Yo le digo a Anisa, pero vamos, porque ella es muy buena profesora, yo no soy tan buen profesor. Y le digo, ¿cómo hago para que puedan vivir esto? Porque yo quiero que ellos lo tengan. La iglesia tiene un poder sobrenatural. La iglesia tiene el poder de señalar a los demonios, fuera te va, en el nombre de Jesús. Y el demonio tiene que irse. No es que tal vez quizás puede ser, no, es que tiene que irse. Cáncer, te llamo por tu nombre, teatro de repente hecho, fuera en el nombre de Jesús. Se tiene que ir el cáncer, hermano. Por decir ejemplo. Cuando entendemos lo que es la cruz, entendemos lo que habla Colosenses 2:14. Que se anuló el acta de decreto, vamos a leerlo completo, anulando el acta de decreto, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Cuando Él la clava en la cruz del Calvario, te está diciendo que toda adversidad que tú vas a presentar en tu vida, Él la ganó en la cruz. Y te la entregó a ti y a mí. Eso se llama autoridad, poder. ¿Cómo es posible que tú puedas permitir que un enemigo pueda tomar lugar en tu cuerpo y producir un dolor cuando no es real? Tú tienes autoridad para decirle, te vas fuera en el nombre de Jesús. Y si no es el enemigo y Dios lo ha permitido, algo tendrá Él para Él glorificarse. Porque no todos son demonios. También son cosas que tenemos que corregir y tenemos que ser purificados a través de muchas cosas. Pero estás en autoridad. Porque entonces cuando no es demonio y lo echaste fuera y no era eso, entonces te va a decir, no soy yo. Y esto tiene un propósito de bendición. Para que me entregues esto, esto y esto y esto. ¿Ok? Porque es para corrección nuestra. Entonces aprendemos. Y ahí nos purificamos. Hay que entender esto. Que nos era contienda quitándola en medio de ella y clavándola en la cruz del Calvario. Cuando hemos entendido clavándola en la cruz del Calvario, es que Él, cada situación nuestra, cada adversidad, cada enfermedad, todo lo que es contrario al poder de Dios, Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Y nosotros, esa autoridad fue puesta para nosotros porque Él nos justificó para morir en la cruz del Calvario, de tal manera que esa autoridad pudiera ser transferida a nosotros cuando Él nos justificó. Por eso Romanos 28, 29 y 30 dice que Él primero nos justificó, luego nos santificó para luego glorificarse. La glorificación es la manifestación del poder de la resurrección cuando Él, ¿qué pasó? Resucitó. ¿Entiende eso o no? Si entendemos eso, vamos a entender lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, ¿qué son los principados y las potestades? Toda la obra pecaminosa de Satanás sobre la tierra. Los exhibió y los derrotó públicamente. Y cuando te justificó a ti y a mí para salvarnos de nuestros pecados, delitos y transgresiones,
era para que ese poder y autoridad de la resurrección, mostrando que venció el imperio de la muerte, fuera transferida a ti como creyente para vencer todo obstáculo que vas a tener en la vida. Déselo al Señor, claro que sí. Entonces, si entendemos esto, iglesia, vivamos en el poder de la resurrección. Alimentémonos de la palabra verdadera y andemos en autoridad y poder para que el enemigo sea derrotado en todo momento. No a veces, en todo momento. Porque el que pagó el precio no ha claudicado. Él no murió del ombligo abajo, del ombligo para arriba. Él murió completo por nosotros. Él pagó el precio completo. Y al final de la obra dijo, completado es. Si está completado es que tu bendición de autoridad y poder es sellada contigo. Entonces andemos en poder y autoridad. Llamemos las cosas por su nombre. Lo que es pecado está mal y hay que desecharlo y corregirlo. No volver otra vez al pecado original y apartarme porque me dio coraje. No me pareció, no me gustó. Tal vez puede ser, no, te equivocaste. Todavía no has entendido quién es Cristo en tu vida. Necesitas entrar al conocimiento de la verdad. Y es necesario que lo hagamos, hermano. El versículo 25 de Mateo 16 es un llamado a vivir en el Espíritu divinamente. Mire cómo te lo dice Mateo 25. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Este es el paradigma de la cruz. Y todo el que pierda su vida, por causa mía, la ganará. O la hallará. Ahí se la hallará. ¿Por qué eso es así? Porque has dependido de Dios para todo lo que tienes que hacer en tu vida. Porque la guianza fiel y exacta a la verdad, siguiéndola, aunque te parezca ilógica, aunque te parezca dolorosa, aunque te moleste, aunque sientes que no es cierto, sepas tú que no vas a ser engañado porque Él no miente. Ni tiene sombra de variación alguna. Él dijo que resucitaría y se lo dijo a los discípulos y resucitó. ¿Para qué resucitó? Para que tú y yo andáramos en el poder de la resurrección, de supremacía en medio de la mortandad que está alrededor de nosotros. Él ha puesto a nosotros en las manos. Pero si no cultivas el alimento para ver esta verdad, ¿cómo la autoridad va a estar en tu vida? O no te alimentas bien para sostener el cuerpo, tu cuerpo va a tener problemas. O te alimentas bien para sostener el espíritu y vives en autoridad, o vas a tener problemas. Entonces, ¿cuándo vas a tener problemas? Cuando tú creas que los problemas que tienes de afuera son más grandes que el Dios que tú le sirves. Entonces tu foco está puesto en el sitio de las cosas de afuera, no en lo alto. Tú y yo tenemos que mirar las cosas del cielo, no las cosas perecederas. Tenemos que mirar las cosas eternas. Porque tienes que entender que todo lo que ocurre en la tierra primero ocurrió en el cielo a nivel espiritual y después se materializó en la tierra. Si tú tuviste un problema por andar apartado de Dios, las consecuencias las vas a pagar. Pero si tú te reivindicas en la autoridad de Dios, las cosas se van a arreglar. Amén. Te lo aplauso, Señor. Cuando usted aplaude, usted está afirmando la palabra de Dios para su vida. Y es lo que Él quiere que despertemos, porque Él quiere llevarnos a este conocimiento, pero que lo vivamos en autoridad y poder para dar muestras de su gloria en medio de la adversidad que nos toca vivir y que vamos a estar viviendo próximamente. Así que tenemos que llenarnos de esta verdad y entender lo que dice Romanos 6, 3 al 5. Gabriela, por favor. ¿O no sabéis que todos los que son bautizados han sido bautizados en su muerte? Ahí está. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ah, pero no entiendo esto. Espérate un momentito. ¿Cómo es que en la muerte estoy hablando en vida, estoy hablando de resurrección? Sí, espérate. Tienes que entender lo que está hablando la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es que para que puedas nacer de nuevo, tienes que morir a la naturaleza pecaminosa. Tienes que entregar la basura de la carnalidad como herencia adámica que tenemos en nosotros para que resurja el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Porque ya Él resucitó
y está a la diestra del Padre. ¿Sabías tú que tú estás, cuando oras en el Espíritu, a la diestra del Padre? Que Él perfecciona la oración tuya para que tu oración no solamente se cumpla lo que tú pides, sino que traiga mejoría de lo que tú estás pidiendo. ¿Sabía el pueblo esa verdad? Cuando oras en el Espíritu y sacas tiempo a solas con Él, Él se revela a tu vida. Yo he visto a Jesús reírse de mis oraciones. ¿Y sabes por qué se ríe? Porque te lo voy a dar mejor de lo que pides. Y para ustedes que yo pido. Yo no pido para mí. Porque Él sabe lo que necesito y me suple. Entonces yo me ocupo de lo que tengo que hacer y Él se ocupa de mis cosas. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Esa gracia y misericordia es extensiva para todos y cada uno de nosotros. Él no hace acepción de persona, hermano. Solamente que lo busquen en espíritu y en verdad. Y Él lo da. Pero si no le buscamos, ¿cómo lo vamos a obtener? Mira el 4 como sigue diciendo. Porque somos sepultados juntamente con Él, debe ser en letra mayúscula, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en vida nueva. ¿Qué te está diciendo? Oiga bien y entienda bien lo que está diciendo. Déjalo ahí porque somos sepultados juntamente. ¿Qué es lo que somos sepultados? Somos sepultados a la carnalidad, a la acción pecaminosa que opera dentro de nosotros, a aquello que nos quiere robar la salvación. Y lo traigo a colación porque más son los que están en la calle que los que están en la iglesia. Esto es un llamado que Dios está haciendo en este tiempo, el mes de Nisan. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente camine en arrepentimiento de la verdad y sean salvos. Usted se puede imaginar que usted tenga hijos, que usted ame a sus hijos y de momento sus hijos se vayan con el Señor y usted se quede, no sé ni cómo llamarlo, un hijo sin padre. Y usted se queda en la tierra por estar en el pecado, por estar dando la espalda a Dios. ¿Usted se puede imaginar eso? Eso va a pasar. Eso va a pasar. Cuando yo vi la visión, el Señor me mostró todas estas cosas. Por eso yo estaba llorando. Porque sentí el dolor de los padres no vivir en el arrepentimiento verdadero y sus hijos no estar. Oiga, eso no hay, no hay palabra para describir un padre que se le vaya su hijo por el cielo y él se quede. O una madre, porque para ambos lados corre igual. Usted se puede imaginar eso. Y eso está próximo a ocurrir. Pero él me dijo, consuelo te doy, mi promesa la cumpliré. O sea que lo que nos prometió, Él lo va a cumplir. Pero ¿cuánta gente hay allá afuera que no tienen esta verdad para caminar en autoridad y poder? ¿Cuánta gente no tiene el Espíritu de Dios porque están apartados y no tienen ese consuelo? Pues por ello tenemos que interceder. Quiere decir que cuando somos sepultados juntamente con Él para muerte, en el bautismo es a muerte del yo, de la carnalidad, de todo aquello que nos saca del canal de Dios, de aquello que nos es contrario a nuestra vida. Y te dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo vas a andar en vida nueva si no has entendido el proceso de la cruz y no has permitido que esa cruz viva en ti? Has crucificado la carne, has crucificado el intelecto, has crucificado el orgullito, etcétera, 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 por ahí para arriba. Y vives en el poder de la autoridad de la resurrección, o no has entendido lo que es vivir en el poder de la resurrección. No has entendido la autoridad que Dios te ha dado como pueblo de Dios. No has entendido que la justificación que Él ha dado requiere una santificación para Él glorificarse en tu vida. Señales, milagros, prodigios y portentos y liberaciones son las señales de aquellos que han recibido mi poder.
Ese poder está en la iglesia. Él lo puso en cada uno de ustedes. Pero hay que cultivarlo. Hay que nutrirse de la palabra para crecer en Él. Y si no tenemos el conocimiento, tampoco vamos a tener la credibilidad de creerle a Él. Por esto es importante lo que Él nos está hablando. Y es un llamado que nos está haciendo a una realidad contextual de un estilo de vida correctivo. Mira el 5 como te sigue diciendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección. Fíjese que esto es un estatus espiritual. Cuando andamos en un estatus espiritual de su resurrección o de la resurrección, quiere decir que en el eterno presente que tú y yo vivimos está el manifestar su gloria continuamente hasta la eternidad. Tienes que entender esto, hermano. Iglesia, tienes que despertar esta realidad. Él lo puso en nuestras manos y si no lo ejercitamos, no lo vamos a agarrar. Mire este ejemplo físico. Si usted quiere crear unos brazos fuertes, tiene que hacer muchos bíceps y muchos tríceps, ¿verdad? Para arriba. Y el músculo crece. También el músculo espiritual necesita el alimento y el ejercicio. ¿O no enseñaba Jesús la teoría y después, ok, ahora vamos para la práctica? Y nos mandó de 2 en 2. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quería que vivieran lo que enseñaron y aprendieron en teoría para que esa vivencia se plasmara en nuestro corazón y crecieran a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Similarmente lo quiere dar a la iglesia. Pero la iglesia va a los sitios y no se atreve a hablar. Es que el jefe no me deja. Es que va y me botan. Estás mal, no has creído en la verdad. ¿O acaso Dios te va a enviar y te va a hacer que tú quedes mal? No, te equivocaste. La equivocación es tuya, que te dejas intimidar porque estás siendo engañado. La iglesia tiene que soltarse a hablar. La iglesia tiene que manifestar su poder porque es para la gloria de aquel que te llamó y te sacó de las tinieblas a la luz admirable de su poder. Es para la gloria de Él que tú lo haces. ¿Y sabes qué? Y Él no se olvida de ninguno de sus atributos para tu vida. Pero tenemos que vivir en ese poder. La receta está clara, en primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesáramos, vamos a buscarlo. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué la gente no se atreve a hablar intimidado? Porque no han confesado sus pecados, no han lavado su alma y el enemigo es dueño de su vida. Eso es lo que nos está hablando, hermano. Cuando tú te inhibes de algo y tú le tienes miedo a algo, oye, ¿quién es el dueño de tu vida? Cuando tú no te atreves a hacer algo que Dios te manda, oye, ¿quién es el que manda en tu vida? Cuando tú sientes celo y envidia por alguien, oye, ¿quién es el que toma tu pensamiento? Tienes que analizarte, pueblo. O yo soy de Cristo o sencillamente no soy de Cristo. Él te está poniendo claro este mensaje. Porque este es el momento de tú decidir entre la vida o la muerte ante las circunstancias prevalecientes que van a venir. Y nosotros tenemos que entender que es nuestra salvación por encima de todo lo que está en juego. Y tenemos que poner nuestra mente en las cosas no perecederas, sino en las cosas eternas. Y tenemos que entender que las cosas perecederas son para que nos sirvan a nosotros. ¿Cuánta gente vive equivocado, recostado del dinero? ¿Cuánta gente vive recostado de las profesiones? ¿Cuánta gente vive recostado de los contactos, del puesto que tengo? Mire, hermano, usted está bien equivocado. Disfrute de lo que Dios tiene y úselo conforme a la voluntad de Dios, porque llega el tiempo que eso se va a quedar. Le decía yo a alguien recientemente, a un pastor que me llamó, ¿sabes tú que cuando venga la hora de la gran tribulación, las islas desaparecerán? Sí, yo lo he leído. Por eso el que se quede aquí va a pasar por eso. Porque no lo dice en vano. ¿O acaso hay una palabra que no se ha cumplido ahora mismo en Israel? Toda se ha estado cumpliendo. Entonces, ¿por qué no se va a cumplir con Puerto Rico? ¿Qué te pasa a ti?
No, pero fíjate, es un mensaje castrante, me dijo él. Ahora me acordé la palabra. Ah, castrante. Castrante va a ser cuando a ti te piden responsabilidad. Porque delante de Dios estamos desnudos y Él lo sabe todo. Sí, pero hay que tener cuidado. No, estás equivocado. Las cosas se hablan claras y que con entendimiento claro. Y Dios asume la responsabilidad de lo que te manda a decir. Bueno, ok, nada más. Solamente te dije eso. Entonces ahí tú te das cuenta de que la gente quiere disfrazar una verdad y ante el disfraz de la verdad el pueblo no recibe la verdadera verdad. No puede ser así. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque delante de Dios estamos y hay que ser real. Salmo 103, 12. Ay, no te lo diga, Gabriela. Salmo 100, es que viene a la mente ahora porque estaba en un devocional esta mañana. Cuando te dice, lejos de mí está el occidente como el oriente, así aleja Dios nuestras rebeliones. Como dice aquí, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracias, Gabriela. Si Él en su palabra lo ha mencionado de esa manera, ¿por qué nosotros permitimos que ese espíritu de rebelión tome lugar en nuestra vida y domine nuestro pensamiento? Póngase a pensar. El que lo permite es el creyente. El que lo permite es aquel que conoce la verdad. Porque el que no conoce la verdad, pues lo va a hacer. Pero el que conoce la verdad, ¿cómo es posible que lo permita hacer? Cuando Dios en su palabra está bien claro. Así que yo quiero que volvamos a Mateo 16, 26. Este es un último versículo para reflexionar sobre esta base. Fíjese que esto es un cuestionamiento que él le trae a la iglesia. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Piense bien esto que nos está trayendo. Piense bien esto que lo está trayendo. ¿Por qué? Si usted analiza bien, y hemos tenido, Puerto Rico es un país bendecido, hermano. El más pobre en Puerto Rico es más rico que la gente que está en América del Sur. Cuando usted ve esos países y viaja a Asia, África, como estuvo nosotros viajando como evangelistas, y ve la verdadera pobreza, usted ve aquí la verdadera riqueza que no saben ni apreciar lo que tienen. Entonces, cuando usted ve esos cambios dimensionales, vemos cómo puertorriqueños no saben aprovechar la bendición que tienen en las manos. Y entonces, al no reconocer la bendición que tenemos en las manos, no reconocen al dador de toda buena dádiva y don perfecto, que es Cristo Jesús, el Padre de las luces. Y entonces no lo ponen en primer lugar a Él. Tú sabes el poder disfrutar de tener agua, luz, comida, vestido, transportación, educación, y no buscamos llenarnos de la verdad de Dios, que es el dador de todas estas bendiciones. Sustituimos el materialismo y a Dios lo quitamos del medio. Y ponemos todas estas cosas primero que Dios. ¿Por qué? Porque no estamos mirando la eternidad. Porque no hemos creído la palabra o tal vez no la conocemos. Aquí no, aquí se enseña. Aquí se enseña la palabra. Por esa parte yo tengo paz. Pero no valoramos esta palabra. En la medida y forma que valoramos esta palabra porque la conocemos, estas cosas son interpretadas a la luz de la verdad de Dios. ¿Habrá alguien todavía en nuestros medios que pueda decir y querer descansar en el materialismo de lo acumulado versus la eternidad de Dios?
Habrá gente que estaría dispuesto a quedarse aquí en la gran tribulación y vivir la adversidad que está descrita en el libro de Apocalipsis, como si pudiera disfrutar lo que tiene materialmente ahora. Falta de conocimiento, mi pueblo perece. Oseas 4:6. Es hora de que el pueblo sepa que todo pasará, mas mi palabra permanecerá. Si nosotros entendemos esto, porque la revelación del Espíritu así lo permite, porque nos hemos llenado de la verdad, no seremos engañados. Quien pueda pensar diferente a lo que Dios nos está trayendo, sepa usted que está siendo engañado. Y Dios está hablando claro, hermano. Y el que le está hablando estuvo en el cielo. Y yo no quería volver a la tierra. Mas a Él le plació hacerlo de su manera. Y la gloria y la honra es para Él. Y por eso usted ve que yo soy tan radical en el mensaje. Porque cuando tú hablas por experiencia propia, a la luz también de la verdad, confirmas la verdad que yo viví, mostrada en esa palabra está. Hermano, la iglesia tiene que despertar esta realidad. El tiempo se está acabando y Él lo está diciendo y te lo está mostrando. ¿Por qué la iglesia no está llena buscando el rostro de Dios? ¿Dónde está la iglesia? Dice el Señor, porque han permitido que el espíritu de engaño ocupe el lugar mío. Vengan a mí, dice el Señor, que yo le tengo pan de vida, liberación, paz, gozo y salvación. Y vivan la eternidad conmigo. Miren el precio que pagué en la cruz, dice el Señor. En vano no lo pagué. Pero el pueblo tiene que despertar. Es un llamado, hermano, que está haciendo el Señor. Versículo 27. Porque el Hijo de Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Wow. Hay que despertar, pueblo. Hay que despertar. Hay que dar el llamado a la gente. Hay que hablarle a la gente. Tenemos que promulgar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo y donde quiera que nos paremos. El momento está culminando. Y tenemos nosotros que llevar el mensaje y ser hacedores de ese mensaje para que la gloria se manifieste. ¿O no dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera? Pues es el momento de hacerlo, porque se trata de nuestra salvación y de nuestra descendencia y la salvación. Mire, yo le voy a decir, mientras estábamos adorando, el Señor me dio un mensaje. Algunos de ustedes que están aquí, yo lo tengo que decir. Lo que me has pedido, lo cumpliré. Me agrada tu sacrificio de estar aquí en medio de tu dolencia. Esa palabra es para el que está pasando por esa situación. Y somos muchos. Así que la palabra común para todos es salvación. Así ha dicho el Señor. Yo estaba allí adorándole. Y el Señor quiere que entendamos esto, hermano. Es tiempo de salvación. No es tiempo para divagar en dimes y diretes y en bobería. Porque todo pasará, y vuelvo y le digo, mas mi palabra permanecerá. Y si nosotros nos permitimos que nos sigamos desviando de la verdad, vamos a perder nuestra eternidad. Mas si perseveramos en la verdad, Él va a cumplir las promesas en nuestras vidas. Mira qué fiel y exacto es el Señor. Así que hoy es momento, y voy a hacer la oración de reflexión, adoración puede ir pasando. Porque cuando usted analiza esta palabra, nada es más importante que nuestra alma. ¿Por qué? Porque es la eternidad. Yo quiero que usted piense bien esto. Esto que nos está hablando hoy aquí en este mensaje, se trata de la eternidad tuya y mía. Porque eso es así. Primero es para mí y luego es así, ¿verdad? Señala así. Son tres para acá y uno para allá. Así que tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida.
Tenemos que analizar qué es la prioridad en mi vida. Tenemos que analizar qué es lo que yo quiero para mi familia. Porque lo que tú quieres para ti, lo quieres para tu familia. Y Dios lo está escuchando y es parte de la promesa. Pero tú andas correcto para que tu familia pueda recibir la promesa que Él te dio a ti. Porque tú puedes ser el medio de salvación para tu familia. Eres la fuente. La cruz es la justificación. El paradigma de la cruz. Has entendido la verdad y te arrepientes y recibes a Dios y le vas a servir en espíritu y en verdad. Y las promesas y el compromiso que tienes con Él son ciertos y verdaderos. E entonces las promesas también se van a cumplir a tu favor. Si estás en esa bendición, haz la oración de vida que vamos a hacer en unos minutos para que recibas esa bendición. Y comprométete con Dios de servirle en espíritu y en verdad. Dile sí y amén. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y quiero decirte que hoy es día de salvación. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Amado y eterno Redentor, Padre, oro en el nombre de Jesús y conforme a la palabra que me diste, le he dado a tu pueblo. Ahora, Señor, tú eres el que da el poder y la autoridad y las promesas a tus hijos. Y te pido que recibas esta oración en el nombre de Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento me he dado cuenta que he fallado a ti. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Gracias por mantener mi nombre inscrito en el libro de la vida y dame la salvación. Lo pido en el nombre de Jesús y declaro que hoy es un día de pacto renovado en ti, donde haré todo lo necesario para cumplir tu palabra, con la ayuda del Señor, con tu poder, con tu majestad, imperio y alabanza, como un estilo de vida en mí. Yo seré una ofrenda agradable a ti para servirte en espíritu y en verdad. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor.